Bueno, ahora sí, quiero conversar de todo esto que contextualizábamos con Nicolás Brandoni. Él es el CEO de Peak Studios y es experto en medios digitales. Estimado Nicolás, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu fin de semana. ¿Qué tal, Jorge Luis? Mucho gusto. Bueno, a ver, yo leí el artículo que escribió Yuval Harari. No sé si tú leíste Sapiens, pero a mí ese libro verdaderamente me cambió un poco la vida. Es un pensador, porque no solo te habla de historia, él utiliza la historia y te la transforma en filosofía. Y él habla de un aspecto muy interesante. Toda la humanidad y el constructo más importante de la humanidad está construido en base a ideas. El dinero es una idea. Las leyes son ideas. Los derechos humanos son ideas. Todo son ideas y constructos sociales. Que si viene una inteligencia y pudiera dominar esta parte y hacer que los relatos cambien a través del mejoramiento de los mismos, podríamos estar viviendo dentro de los sueños de la inteligencia artificial. ¿Qué te parece lo que opina Harari? A mí me parece bastante acertado, porque estamos en un momento en donde toda la información y todo lo que nosotros aprendimos a lo largo de muchísimos años, a lo largo de toda la historia, toda esa información está almacenada en Internet o en distintos dispositivos, a los cuales la inteligencia artificial, por ejemplo la que estábamos hablando recién, ChatGPT, tiene acceso de una manera instantánea y no de la misma manera que Google, que por ejemplo, Google, cuando hablamos del buscador de Google, que uno busca algo y le entrega algún artículo escrito por alguien, sino que estamos hablando de una inteligencia artificial que puede analizar en cuestión de segundos todos los datos que hay en Internet, y por todos los datos me refiero a contenido filosófico, contenido político, opiniones, lo que sea, y elaborar en base a eso una opinión, vamos a abrir comillas, una opinión propia, porque claramente una inteligencia artificial no tiene una opinión propia, pero yendo al inicio de todo, ¿qué es una inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una combinación de algoritmos que tiene como propósito crear sistemas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Entonces, partiendo de esa base, podemos crear en cuestión de segundos una inteligencia artificial que tenga toda la información con la cual nosotros, digamos, nos basamos y aprendimos durante años. Entonces, no sé si esto responde a lo que vos me estás mencionando, pero es bastante complejo el tema, ¿no? Sí, a ver, lo que a mí me parece increíble, y creo que por ahí va, es lo que va a hacer con los medios de comunicación, lo que va a hacer con la información en general. Creo que ese es el miedo más grande que veo que tienen en la mayoría quienes opinan de la inteligencia artificial, la capacidad que tiene de transformar lo que estamos viendo. Es decir, podrían agarrarme a mí con mi misma voz y poner un relato que quieran en mis palabras, y podrían hacer lo mismo con líderes mundiales, con líderes de opinión, con quien sea, y ya no vamos a poder distinguir qué es verdad y qué es mentira. Completamente, y eso es algo que está sucediendo hoy, no es algo que va a suceder. Por ejemplo, hay casos como por ejemplo la entrevista a Michael Schumacher, el corredor de Fórmula 1. Surgió una tapa de una revista con una entrevista exclusiva que en verdad era una inteligencia artificial que tomó todas las entrevistas anteriores que había dado Michael Schumacher y replicó a la perfección su personalidad. Y claro, o sea, no puede dar entrevistas realmente Michael Schumacher por su condición de salud, pero esto salió en tapa de revistas como algo real. O también podemos ver otro ejemplo, como la foto del Papa Francisco luciendo una campera, que bueno, a los ojos de cualquiera uno puede pensar y darse cuenta que el Papa no va a andar con una campera inflada, blanca, pero mucha gente pensó, ¿esto es real o esto no es real? Entonces, ese momento en donde es difícil distinguir qué es lo real y qué no es real, es hoy. Y acá quiero agregar algo más, porque nosotros, con la aparición de la era digital, ¿no? En la era digital, nosotros empezamos a tomar todo lo que sucede digitalmente como una extensión de la realidad.
O sea, yo tengo mis cuentas de redes sociales y si vos entrás, vos sabés que soy yo esa persona. Eso era hasta hoy. A partir de hoy ya no sabés más si soy yo. Puede ser una inteligencia artificial perfectamente. Entonces todo lo que empieza a pasar en el mundo digital hoy es indistinguible de si es algo real o no real. Así es. A ver, ahora quiero pasar un poco, porque nos estamos poniendo en un escenario pesimista, ¿no? Quisiera pasar al lado en las cosas buenas que va a hacer para la humanidad, para enfrentar los problemas que son parte de una amenaza de nuestra existencia también, tales como el cambio climático, o como ofrecer mejores alternativas de seguridad, reforzar la seguridad mundial, combatir de manera más eficiente el crimen, de manera más eficiente el narcotráfico, pero también potenciarlo al mismo tiempo. Los criminales igual van a tener la misma herramienta. Quiero enfocarme en lo que va a significar para la humanidad, qué es lo que puedes ver que va a generar en puestos de trabajo y en progreso. Muy bien, me gusta ver siempre el lado positivo de las cosas porque también yo creo que estamos en un momento muy interesante de la humanidad que, así como sucedió la revolución industrial y se mecanizaron un montón de procesos y hubo mucho temor también se van a perder muchos puestos de trabajo, ¿qué es lo que va a pasar? Hoy en día estamos viviendo un suceso similar en donde se están automatizando un montón de puestos de trabajo y, como bien mencionabas recién, las aplicaciones en muchísimos campos que ya se vienen trabajando hace tiempo son súper positivos. Cuando digo que se vienen trabajando hace tiempo, me refiero, por ejemplo, a la industria de la medicina, por ejemplo. En la medicina, la inteligencia artificial es aplicada ya hace casi 10 años en otros modelos, ¿no? Estábamos hablando recién de un modelo generativo, en otros modelos que permite analizar datos y hacer pruebas y error con muchísima rapidez, muchísima más rapidez, es completamente incomparable con una mente humana. Entonces vamos a tener avances muy significativos en lo que es la medicina, en la creación de vacunas, en lo que es la solución a enfermedades, también en lo que es la seguridad, más allá de si es informática o no. El hecho de poder crear dispositivos que puedan, como ya sucede en muchos países del mundo, ¿no? Cámaras que analicen rostros, que también eso, una vez que analiza el rostro, pueda determinar y hacer un análisis de si esa persona tiene o no tiene antecedentes criminales. Todo eso puede suceder en fracciones de segundos, cosa que antes era impensado. A partir de esto se generan también un montón de temas y de preocupaciones con qué va a pasar con el trabajo. Hace cuestión de semanas, el reporte futuro del trabajo del Foro Económico Mundial predijo cuáles van a ser los cambios en los próximos 5 años. Y dentro de esas predicciones menciona que una cuarta parte de los empleos van a estar siendo transformados. Dentro de transformados podemos hablar, dentro de lo que dice el reporte, prevé la creación de 69 millones de nuevos puestos y la supresión o transformación de 83 millones de puestos de trabajo. No es lo mismo supresión que transformación. Si estamos hablando de supresión, estamos diciendo que se pierden 14 millones de puestos de trabajo. Entonces yo prefiero usar la palabra transformación porque creo fervientemente que se van a transformar esos puestos de trabajo. Y para mencionar algunos trabajos que van a desaparecer, o que van a no desaparecer, sino ser reemplazados por automatizaciones de inteligencia artificial, podemos hablar de operarios de fábricas y de ensamblaje, podemos hablar de cajeros de supermercados, de tiendas, conductores de vehículos con el avance de los vehículos autónomos, analistas de datos, pero por otro lado podemos hablar de cuáles son los empleos que se van a estar creando, porque con todos estos cambios también requiere que haya especialistas, por ejemplo, en autos autónomos, que es uno de los empleos más demandados del 2023. También, por otro lado, especialistas en ética de la inteligencia artificial, que esto es lo que hablábamos antes. Hoy por hoy no hay regulaciones fuertes que permitan a los estados, por ejemplo, estamos hablando de... En Europa se está trabajando en un proyecto de regulación desde el año 2021
pero la inteligencia artificial avanzó tan rápido que la regulación todavía no es efectiva y ya tenemos usos para cualquier usuario que está en su casa que pueda usar una inteligencia artificial. Entonces, la tecnología está avanzando mucho más rápido que la regulación y por esto lo que son especialistas en ética de la inteligencia artificial van a ser muy relevantes. También ingenieros, científicos de datos, expertos en robótica, muchísimos trabajos nuevos que se van a ir creando en función de esto nuevo que va apareciendo. Ahora, qué curioso, ¿no? Porque ¿qué dirá ChatGPT cuando le preguntes cómo consideras que la humanidad debería regular la inteligencia artificial? Bueno, totalmente. Acá, si partimos de una base que son los modelos de lenguaje generativo, estos vienen con, si bien tienen muchísima información precargada, tienen como ciertos paredes, por decirlo de alguna manera, en donde para acá y para allá no se pueden pasar. Y estos son valores éticos y cosas que no pueden responderle a una persona. Entonces, la respuesta que nos va a dar va a estar completamente sesgada a los patrones que estableció, en este caso, OpenAI, que es la compañía que fundó ChatGPT. Entonces, vamos a tener una respuesta. De hecho, yo se la he hecho esa respuesta y es una respuesta súper alentadora y positiva la que podemos recibir. Pero, por otro lado, la realidad siguió avanzando mucho más rápido. Entonces, en el caso de ChatGPT, toda la información que tiene cargada es del año 2021. Entonces, esa información que de 2021 a hoy cambió completamente. Entonces, va cambiando de una manera tan dinámica que la humanidad está corriendo detrás de eso. Absolutamente. ¿Sabes qué? Igual es bastante curioso que, bueno, cuando tú hablas con una persona y ves películas de robots, etcétera, hay un discurso que se repite y es que la inteligencia, o sea, los robots nunca van a ser igual que los humanos porque los robots no sienten, los robots no tienen conciencia, los robots no son capaces de crear, pero sí están creando. La verdad es que finalmente tú le dices, quiero que me hagas un cuadro con esta técnica con estas características y te lo va a hacer un cuadro. Quiero que me hagas una canción en el estilo de tal, con una mezcla de no sé quién. Y eso es crear. Y finalmente hubo un chat, un artículo de New York Times de un periodista que se puso a charlar con la inteligencia artificial de Microsoft, que finalmente pareciera que hubo un error ahí con la inteligencia, por supuesto, pero que le llegó a decir que estaba enamorada de él, que su nombre era Sydney y que le pedía que deje a su esposa y que se escape con la inteligencia artificial. Algo completamente loquísimo. ¿Qué piensas tú acerca de que genere conciencia o que genere sentimientos? Yo creo que no va a poder generar conciencia ni sentimientos, pero mi pregunta es, cuando hablamos de conciencia o sentimientos, es algo que ni siquiera nosotros podemos explicar qué es, pero sí podemos demostrarlo con palabras y con acciones. La inteligencia artificial puede aprender de esas palabras y de esas acciones y relacionarlo con sentimientos. Por ejemplo, amor es tal cosa. ¿Qué hace una persona cuando ama? Mucha información. ¿Qué hace una persona cuando odia? ¿Qué hace una persona cuando siente esperanza? O sea, entonces, ¿lo entiende? La ley sí lo puede replicar. Entonces no tiene conciencia ni sentimientos, pero puede replicar a la perfección lo que un humano hace después digamos, al tener conciencia o al sentir ciertos sentimientos. Entonces, la línea en que nosotros podamos identificar si siente o no es tan delgada que es indivisable. Bien, Nicolás, ha sido un placer tenerte acá con nosotros. Te agradezco mucho por tu conocimiento. Seguro que vamos a abordar este tema en el futuro y vamos a requerir nuevamente de tu conocimiento y opinión. Con muchísimo gusto, cuando quieran. Muchas gracias. Nicolás Brandoni es CEO de Peak Studios y es experto en medios digitales.